Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor reine sobre cada uno de ustedes y sus hogares y todos sus familiares. Quisiera compartir algo con ustedes esta vez que tiene que ver con el capítulo 23 del libro de Levíticos. Lo tenía hace tiempo en mente, pero no lo había desarrollado hasta en estos últimos días. Y la verdad es que tenía otra lección, o como sea que usted le quiera llamar, preparada, acerca de las inconsistencias de la Watchtower, el capítulo número 4. Se lo doy en la próxima vez, si Dios lo permite así. Pero no sé por qué me he sentido inquieto con esta porción y quisiera que busque su Biblia o el dispositivo donde tiene la Biblia y vaya al libro de Levítico en el Antiguo Testamento, el capítulo 23. Acuérdese que ahora aquí en YouTube usted puede hacer pausa, usted puede retroceder, usted puede avanzar y cosas así. Hagamos una oración antes de que arranquemos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio y esta oportunidad que podemos venir delante de ti, delante de tu trono a través de la sangre de Cristo Jesús, con toda confianza, que tienes todo atento, que tienes todo inclinado a nuestro clamor, nuestra oración. Padre, vengo para presentar, para exponer lo que tu palabra dice y establece. No vengo con sabiduría humana, sino a exponer lo que tu palabra dice, lo que tu palabra enseña, lo que tu palabra proclama, lo que tu palabra, mi Dios, establece. Y Señor, mi Dios, te pido que me quites a mí, ponte tú, habla por medio de mí, úsame como un instrumento para tu gloria y para tu honra. Y Señor, mi Dios, te pido que le abras entendimiento a los que van a estar viendo, a los que van a estar escuchando y que van a compartir esta grabación con sus familiares, con compañeros de la universidad, de la escuela, del trabajo, con los vecinos y cualquier persona que sea en contacto con ellos. Padre, por favor te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura que tiene atado, esclavizado, engañado a todo aquel que no conoce esta verdad de tu palabra, y que quizás ha sido engañado por personas que le han hecho creer cosas totalmente diferentes a lo que tu palabra dice. Y no es lo que yo digo, no es lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, ni la iglesia pentecostal, sino lo que tu palabra dice, eterno Dios. Por eso te pido que rompas todo yugo, toda cadena, toda ligadura, para que haya libertad, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, repose sobre mí, los que van a estar escuchando, los que van a estar viendo, no solamente, Señor mi Dios, ellos, sino con los que ellos van a compartir. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y si fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar, tú no falles en concedernoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu unigénito y amado Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, las fiestas solemnes del Señor. Levítico capítulo 23. Estas fiestas no son solo para Israel, sino también sirven como sombras, como tipos, como ensayos, como simbólicos y proféticos del plan de Dios, del plan de la redención de Dios para toda la humanidad, que se van a cumplir en Jesucristo y que señala un futuro regreso. Otros le llamarían presagios. Sea como sea que usted le llame, son sombras, son simbolismos, son tipos y son ensayos. Cuando esto fue dado de algo que vendría en el futuro. Estas fiestas solemnes del Señor, escuche claramente porque ahí dice, el título dice, fiestas solemnes del Señor, ¿no? Las encontramos en el libro de Levítico, como dije anteriormente, en el capítulo 23. Todo el capítulo completo tiene que ver con estas fiestas solemnes.
Son 44 versos. Cuando usted tenga la oportunidad, léalo. Yo no le voy a ir uno por uno. Simplemente quiero enfocar, por decirlo así, ¿no? en las fiestas. Ahí están las instrucciones de cómo deben de cumplirse y que sí, todo eso. Cuando usted tenga tiempo, yo le repito, Levítico capítulo 23. Voy a tratar con todas las 8 que habla allí, que menciona ese capítulo 23 de Levítico, pero verdaderamente me quiero enfocar en 7 de ellas. En 7 de ellas. Me quiero enfocar en la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Los primeros 3 versos de ese capítulo 23 de Levítico hablan del día de reposo. Y dice así, se los leo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Levítico 23, del 1 al 3. El 7º día, como ustedes saben, es para reposar. Así como Dios, en 6 días, hizo la creación, y en el 7º día, Dios reposó o descansó. Aquí en Levítico capítulo 23, el 7º día es el día sábado. Y eso es específicamente para los judíos, que ellos iban a guardar ese día todos los días sábados. Las 7 fiestas en las que yo me quiero enfocar empiezan verdaderamente desde el verso 4 en adelante. Y les digo que eso era para el día de reposo, los primeros 3 versos, ¿no? Levítico 23, verso 1 al 3, que habla del día de reposo, que los judíos tenían que guardar eso todos los días sábados, todo fin de semana. El día sábado ellos tenían, y hasta este día que estoy haciendo esta grabación, ellos siguen guardando ese día de reposo. Las otras 7 son 7 fiestas solemnes que iban a celebrar anualmente. Y les digo por qué era para los judíos, porque en Cristo Jesús, aquellos que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo se convierte en nuestro reposo y nuestro descanso. ¿Por qué digo eso? Porque en Mateo capítulo 11, el verso 28, el Señor Jesús, no mis palabras, las palabras del Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El resto del capítulo 23 de Levítico habla de 7 fiestas solemnes, que son convocaciones, son citas que Dios quería tener con el pueblo de Israel. La palabra en hebreo para cita o convocaciones es moed, M-O-E-D. Dios quería que el pueblo de Israel se reúna a celebrar estas 7 fiestas en la presencia de Dios anualmente. Normalmente, las primeras 4 fiestas las celebran hasta este día, hasta este 19 de agosto del 2025, en que estoy haciendo esta grabación. Los judíos celebran en el tiempo de la primavera en el hemisferio norte. Entiendan esto claramente, en el hemisferio norte celebran las primeras 4 fiestas de las 7 fiestas solemnes, aparte del día de reposo, como les dije, porque eso es semanalmente, pero las otras 7 fiestas son anualmente. Las primeras 4 fiestas ya las celebraron este año. Las celebraron ya como por abril, para el tiempo de la primavera, entre abril y mayo más o menos, algo así. Estamos esperando que vengan las últimas 3 fiestas, que los judíos, vuelvo y repito, siguen celebrando esas fiestas hasta este día que estoy haciendo esta grabación. Los judíos siguen celebrando eso, siguen guardando el día de reposo,
¿no? Siguen esas 7 celebrando, haciendo reuniones, no solamente en Israel, donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vivan, celebran estas fiestas solemnes. Acuérdese, amigo, que el Señor Jesús, en Juan capítulo 1, verso 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo que se le fue mandado, al pueblo que es escogido por Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Mateo capítulo 16, en el verso 1 al 3, hay una porción que se llama la demanda de una señal. Y escuche lo que dice allí. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, el Señor Jesús, él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Y qué le está tratando de decir con eso? Ellos podían saber si que iba a llover, si que iba, qué sé yo, a hacer buen clima y todo eso. Podían discernir el tiempo del clima. Pero el cumplimiento de lo que se había prometido en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, y eran religiosos, porque dice claramente que eran fariseos y saduceos, que vinieron a tentarle para ver qué les decía él. Y les dice claramente, los llama hipócritas, porque saben discernir el clima, el tiempo, que si era buen tiempo, que si era mal tiempo, que si iba a estar muy bonito, venteado, lo que sea, pero no sabían discernir, no sabían cómo interpretar las señales de que que estaba parado delante de ellos era el cumplimiento de lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Empieza, y escuchen lo que lo voy a decir, voy a empezar poniendo el número 1, aunque yo sé que esta es la segunda. Usted va a entender esto porque, vuelvo y repito, la primera fiesta allí, la primera fiesta solemne, es una que se celebra semanalmente, el día sábado. Las restantes 7 son las que celebran los judíos hasta este día anualmente. La primera es la Pascua, que está en Levítico capítulo 23, versos 4 y 5. Esa fiesta tiene que ver cuando Israel salió de Egipto, después de más de 400 años de esclavitud, y después que Dios había enviado 10 plagas a Egipto para que el faraón los dejara salir a servirle a Dios. Y faraón necio. Después de las 10 plagas, la 10ª plaga era la muerte del primogénito. Y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que cojan un cordero y que lo sacrifiquen, que cojan la sangre del cordero y la pongan en el dintel y los postes de la puerta de los hijos de Israel, de los judíos, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, castigo de parte de Dios, iba a pasar, y donde quiera que estuviera la sangre marcando los hogares judíos, el ángel de la muerte no iba a tocar ese hogar, iba a pasar. En inglés se llama pass over, que quiere decir pasar sobre esos hogares. Y escuche las instrucciones que le da. Escuche, porque Jehová, Éxodo capítulo 12, verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar
al heridor en vuestras casas para herir. Escuchen y entiendan esto claramente. Las instrucciones son: cojan un cordero, sacrifíquenlo, cojan la sangre y pónganla en el dintel. El dintel es la parte de arriba. Como decir aquí, mire, ahí, esa parte que usted ve allá arriba, eso, el dintel. Los postes son esto y el otro que se ve allí. En otras palabras, y escuchen y entiendan claramente, por favor, lo que les estoy compartiendo. Estas eran las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Esa sangre la cogen, la ponen en el dintel y en los postes. Aquí y a los lados. Eso es una sombra. Eso es una simbología o una tipología, como sea que usted le quiera llamar, de la muerte del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque cuando Juan el Bautista lo introduce, lo presenta al Señor Jesús, aquel día que estaba bautizando en el Jordán, que lo mira Jesús viniendo hacia él, dice: he aquí el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, verso 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo murió Jesús? Escuche, con una cruz, con una corona que le causó que sangrara su cabeza, y con los brazos extendidos. La sangre sobre el dintel y los postes. Piensa en eso. Y entonces, claramente, en el dintel y en los dos postes, usted interprételo como usted quiera, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Ah? La segunda fiesta solemne que se celebra anualmente está en Levítico 23, del 6 al 8. Y es la fiesta de los panes sin levadura, que se cumplió en el Señor Jesús, en el entierro del Señor Jesús. La primera, la Pascua, se cumple con su muerte. Y esta segunda, que es celebrada anualmente, vuelvo y repito, se cumple en el entierro del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, ¿no? La levadura tiene un simbolismo en la Biblia del pecado. La palabra de Dios dice claramente de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y por eso es, mire, que celebran los judíos esa fiesta de panes sin levadura. Además de que tiene que ver cuando salieron de Egipto, que no tuvieron tiempo para leudar el pan. Acuérdense que Egipto es un simbolismo también de lo que es el pecado. Y el Señor lo saca al pueblo de Israel después de más de 430 años de esclavitud y de servidumbre. Lo saca de allí y ellos no tuvieron tiempo de ponerle levadura al pan y qué sé yo. Y sacan ese pan, esa masa de pan, sin levadura. Tiene que ver también con eso. Pero eso lo celebran los judíos, vuelvo y repito. Entonces, cuando el Señor Jesús muere en aquella cruz, les quiero dejar esto. Cuando dije anteriormente de que un poco de levadura leuda toda la masa, usted puede encontrar eso en 1 Corintios capítulo 5, verso 6 y Gálatas capítulo 5, verso 9. El Señor Jesús, que vivió sin pecado, se convierte en pecado por nosotros, llevando el pecado de la humanidad. Y hasta ese momento en que estaba muriendo, que estaba en la cruz, siendo crucificado, el Señor Jesús llevó todo pecado, pasado, presente hasta ese momento y futuro, en su cuerpo, en aquella cruz. Se convierte en pecado para redimirnos, para darnos la oportunidad de que podamos alcanzar misericordia y salvación en aquella cruz. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Levítico 23, verso 9 al 14, que se cumple en la resurrección del Señor Jesús. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesús,
hubo resurrecciones. La hija de Jairo, Lázaro, el hermano de Marta y María, el que vivía en Betania, y el hijo de la viuda. Pero no son considerados primicias porque fueron antes de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Por eso es que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 18, y Él, refiriéndose al Señor Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ahí está, la primicia. El primogénito de entre los muertos, después de la resurrección, después de la muerte en la cruz, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, verso 18. La cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés, que los judíos le llaman Shavuot. Está en Levítico capítulo 23, versos 15 al 22. En Hechos capítulo 2 se encuentra la historia de 120 creyentes que el Señor Jesús le había dicho en el capítulo 1 del libro de Hechos que esperen en Jerusalén, porque ciertamente Juan los había bautizado en agua, pero dentro de pocos días serán bautizados y llenos con fuego y Espíritu Santo. Y le dice, quédense en Jerusalén para que reciban poder. Esa palabra, poder, es dunamis, de donde obtenemos la palabra dinamita, para que reciban poder y me sean testigos, dice el Señor Jesús, aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el fin de la tierra. Y en aquel día, cuando estaban esos 120, en aquel lugar llamado Aposento Alto, que se estremeció, que un viento recio, learon en el capítulo 2 de Hechos, está esta historia, que yo le estoy relatando así rápidamente. Fue derramado el Espíritu Santo y fueron bautizados esos 120 con fuego y Espíritu Santo, porque dice que no solamente se remeció aquel lugar, se estremeció, hubo un viento recio, sino que vinieron lenguas de fuego reposando sobre cada uno de ellos, los 120 que estaban allí. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas según como el Espíritu le daba que hablasen. Salieron de aquel lugar y las personas que habían descendido a Jerusalén los oían, los escuchaban hablar en el idioma de donde ellos eran, de donde ellos habían venido. Israel estaba celebrando Shavuot, que es esta fiesta, una de estas fiestas solemnes que anualmente celebran los judíos. Ese día es el día en que Jehová Dios le da la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Le da la ley, qué sé yo, todo eso. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que cuando los traductores de la Biblia o del Nuevo Testamento verdaderamente no sabían cómo llamar a ese día Shavuot, porque no hay traducción en griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis para esa palabra en hebreo. Y se acordaron los traductores que Shavuot ocurre 50 días después de la fiesta anterior, que era la fiesta de las primicias, la fiesta de la resurrección del Señor, que se cumplió con la resurrección del Señor Jesús. Y por eso, como ocurría 50 días después, le llaman Pentecostés, que tiene que ver con 5 o 50, así como el Pentágono, que es un edificio que tiene 5 puntas, o 5 lados, perdón, el pentagrama y cosas por el estilo. Tiene que ver con 5. Algunos dicen, que es el equipo pentacampeón, que esto que el otro, que ha ganado 5 veces por lo menos. Por eso, vuelvo y repito, a ese día le llamaron Pentecostés. Y yo entiendo que nosotros, los evangélicos, conectamos ese día con los 120 que estuvieron en aquel aposento alto
que fueron bautizados y llenos con el Espíritu Santo y fuego, pero verdaderamente ese día Israel celebra, como dije anteriormente, el día cuando Jehová le dio la ley a Moisés para el pueblo de Israel y para el mundo entero. Y me llama la atención porque cuando salieron, ¿no? Ustedes lo saben, salieron estos 120 que estaban hablando y la gente decían, estos están con mostos, están bebidos, les gusta inclinar, era las 9 de la mañana, porque ahí dicen, Hechos capítulo dice que era la tercera hora. El día judío empieza desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche, y la noche empieza desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces cuando dice que era la tercera hora, era las 9 de la mañana. Pedro se levanta y dice, no, esto no es como vosotros suponéis, sino esto es lo que el profeta dijo, que en los postreros días llenaré o bautizaré o derramaré con mi espíritu a toda carne. Y ahí se estaba cumpliendo, de que no era que estaban embriagados, sino que estaban siendo llenos y bautizados por el Espíritu Santo. En ese día se convirtieron como 3,000 personas, dice la palabra. Léalo cuando usted tenga la oportunidad. Las últimas tres fiestas solemnes, que no se cumplen todavía, tienen que ver, escucha esto claramente por favor, porque son tres fiestas diferentes. Tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que se llama Rosh Hashanah, así le llaman los judíos, ¿ok? O las fiestas de las trompetas. Y después, con la segunda venida de Cristo, o el día de la expiación verdaderamente, que es Yom Kippur, y después con el reino milenario, que se llama Sukkah. Y yo se lo explico ahorita en un momento. Mire, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, Levítico 23, del 23 al 25, se cumplirá cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia que fue comprada en la cruz a precio de sangre y muerte por el Señor Jesús. Aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos nacido de nuevo, no porque somos religiosos, no porque no lo merecemos ni cosas por el estilo. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Y gracia quiere decir favor inmerecido. Eso es lo que quiere decir gracia. El favor inmerecido de Dios. No porque yo me lo merezco o porque yo sea una buena persona. No tiene nada que ver con eso. Y escuchen lo que le digo. Y lo he dicho en varias de estas grabaciones que he hecho. La cruz y la muerte de Jesús es esto y solamente esto. Es Dios ofreciendo la reconciliación entre el hombre, entre la humanidad y el Padre a través de su Hijo Jesús. Es una oferta para que usted y yo aceptemos o rechacemos. No es simplemente de creer en Dios, como decir, ay, sí, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. ¿Qué beneficio tengo yo con eso? Es como decir, si yo creo en Dios. El libro de Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No es simplemente creer en Dios, en la existencia de Dios, en que Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que existe. No, es de creer en lo que Él dijo, en lo que Él declaró, en lo que Él anunció, en lo que Él predicó. Es creer en el mensaje del Evangelio. No simplemente creer en Dios, en la existencia de Dios, porque eso no beneficia a absolutamente nadie. Nadie es salvo con simplemente creer en la existencia de Dios. Nadie. Créame lo que le digo. Eso no lo digo yo. Eso no lo dice la iglesia evangélica, ni la iglesia protestante, ni la iglesia pentecostal. Eso lo dice la palabra de Dios. Esa fiesta de Rosh Hashanah, como dije anteriormente, se llama así porque en esa fiesta, que se le llama la fiesta de las trompetas, suenan el shofar 100 veces.
la trompeta, qué sé yo, eso, el shofar aquel, el cuerno ese que suenan los judíos, los tocan 100 veces durante esos días. Este año, en el 2025, se estima que Rosh Hashanah comenzará. Y escuchen las palabras que he escogido para compartir esto con ustedes. Comenzará el lunes 22 de septiembre y finalizará al atardecer del 24 de septiembre, que es un día miércoles. Esto se debe, y escuche claramente por favor, a que se basa en el calendario hebreo, en el calendario lunar. ¿Por qué digo eso? Porque es muy interesante de que esa fiesta empieza con una nueva luna que debe ser divisada, debe ser vista por dos personas. Apenas esas dos personas ven la luna aparecer, porque pueda que esté nublado o lo que sea, apenas ellos ven esa rayita de la luna aparecer en el horizonte, esos dos testigos le dicen a los sacerdotes, a los rabinos, de que ya vieron la luna por dos testigos. Y en ese momento empieza Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. A mí me llama mucho la atención, le digo porque esta fiesta especialmente me llama mucho la atención las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 13, verso 32. Y yo sé que muchas personas citan esto. Y se los voy a leer. Marcos 13, verso 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es posible que el Señor Jesús se haya estado refiriendo a la fiesta de las trompetas cuando dijo esas palabras. Y por favor entienda claramente, no es que el Señor Jesús no sabía, ni tampoco los ángeles, sino solamente el Padre le corresponde proclamar. ¿Ok? No es que no sabían, sino que solamente al Padre le corresponde proclamar, anunciar o declarar cuándo será aquel día en que se cumpla el arrebatamiento de la iglesia. Así como cuando aquellos dos testigos ven la luna aparecer en el horizonte y comienza la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Y fíjese que no estoy diciendo que las otras fiestas no suenan el shofar, pero en esa específicamente lo suenan 100 veces. Les digo esto para que ustedes piensen, para que ustedes se sienten a pensar, a razonar y analizar todo esto. Entonces, así es como, escuche lo que les voy a compartir. En Hechos capítulo 1, versos 6 y verso 7, ¿por qué digo que posiblemente el Señor no es que no sabía, ni los ángeles tampoco, sino que solamente está dentro de la potestad del Padre de poder, como dije anteriormente, proclamar, anunciar o declarar cuándo será aquel día del arrebatamiento de la iglesia? ¿Y por qué les digo eso? Escuchen. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7 dice estas palabras. Entonces, esto es después de la resurrección del Señor Jesús, la resurrección corporal. En aquel día, cuando Él iba a ser levantado, cuando Él iba a ser llevado y regresar al Padre nuevamente, le preguntan, escuche, Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? El verso 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y escuche, no es que el Señor Jesús no sabía, sino que a Él no le corresponde decir eso, declarar eso, anunciar eso o proclamar eso. Lo dije en otra grabación, leyendo esos dos versos, que me parece
que el pueblo judío, el pueblo de Israel, como estaban subyugados por el imperio romano, querían liberarse de ese yugo del imperio romano, de todos los impuestos que ellos les imponían y todo eso. Y por eso es que le preguntan. Fíjese que después de haber caminado 3 años y medio, después de verlo que murió en la cruz, que resucitó el tercer día corporalmente, todavía tienen esa incógnita, esa pregunta, esa duda quizás, que les preguntan. Entonces, los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Porque quizás ellos no esperaban un líder espiritual, un líder religioso, sino un líder quizás político, que los venga y lo librara de aquel yugo del imperio romano. Por eso es que el Señor Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¡Qué tremendo! Pero escuche, me dirijo en este momento a aquellos que han empezado a negar el arrebatamiento de la iglesia y se burlan muchas veces, llamándole a los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia: ¡ay, eso es escapismo! Esto es lo que se quieren escapar. Y escuche una cosa y entienda claramente. El Señor Jesús vino a morir no solamente para darnos la oportunidad de podernos arrepentir, de poder nacer de nuevo, de poder tener la promesa de estar con Él, junto a Él, por la eternidad. Él vino a morir y a darnos la oportunidad para que, escuche y entienda claramente, para que escapemos el castigo eterno. Así que yo no me siento ni burlado, ni cosa por el estilo, ni ofendido, ni cosa por el estilo. Cuando estas personas comienzan a decir: no, eso es escapismo. El Señor Jesús vino a morir para que escapemos el castigo eterno. Así que por favor, piense, siéntese a pensar, a razonar y a analizar correctamente, y analizar correctamente lo que significa la muerte del Señor Jesús. Es para escapar el infierno. No es para ninguna otra cosa más. No es para que usted vaya y le dé 2 horas al Señor un domingo, se sienta en una banca calentándola: ¡ay, gloria a Dios, aleluya! Cristo viene y que sé todo eso. No. Él vino para ofrecernos que escapemos el castigo eterno, que escapemos el infierno. Con ese fin vino a morir. Si usted lo quiere creer y usted lo quiere aceptar, acéptelo, y si no, rechácelo. Es cosa suya, como dije anteriormente. Estas personas que se burlan porque les han dicho que cuando los traductores tradujeron 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, al latín, usaron la palabra rapturo, de donde obtenemos la palabra rapto o arrebatamiento. Por favor, no te dejes engañar. En el griego, el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, hace uso de esta palabra, harpazo, H-A-R-P-A-Z-O, harpazo. Y esa palabra es una palabra violenta. Y les digo por qué. Violenta en este sentido, de que si yo tengo algo en mis manos, así, en mis manos, la palabra harpazo quiere decir, escuche, quiere decir arrebatar, quitar, remover o arranchar, como decimos en Ecuador, violentamente. Y no es eso precisamente lo que viene a ser el Señor Jesús. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que habremos quedado, como dice Pablo, el que escribe esa porción, seremos arrebatados. Y ahora hay personas que se han metido aún más allá en el engaño, porque están diciendo de que, no, porque Pablo se incluyó él mismo. Quiere decir que eso no es verdad, porque si el arrebatamiento no ocurrió en el tiempo que Pablo vivió, entonces eso no puede ser verdad. Pero no es eso, sino que Pablo se incluye él mismo porque él no sabía cuándo iba a ocurrir. Por eso que dice, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado hasta ese momento, cuando suene aquella trompeta, seremos arrebatados.
No nos vamos a adelantar a los muertos en Cristo primero, sino que los muertos en Cristo van primero y nosotros aquí atrásito. Y nos vamos a encontrar, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Nos encontraremos con Jesús en el aire. Él no va a pisar la tierra. Por eso me dirijo a ustedes en este momento, para que entiendan esto claramente. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es que estas 8 fiestas solemnes de las que habla, ¿no? El libro de Levítico, capítulo 23, estas 8 fiestas, y vuelvo y repito, como dije anteriormente, la primera siendo que semanalmente iban a observar el día de reposo, todos los sábados. Pero las restantes, las 7 restantes, que se celebran anualmente, por favor entiende claramente, arrebatamiento y segunda venida, por lo que dice Levítico capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico son 2 cosas totalmente diferentes la una de la otra, porque arrebatamiento y segunda venida son 2 cosas totalmente diferentes la una de la otra, porque la segunda venida, escuche, el arrebatamiento no es la segunda venida del Señor Jesús, porque la segunda venida tiene que ver cuando el Señor Jesús viene a establecer su reino milenario aquí en la tierra, después de la tribulación, la gran tribulación, que no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Entiende eso claramente? Esas no son mis palabras. Eso es lo que dice allí, en Levítico capítulo 23. Y esos son miles de años antes que naciera el Señor Jesús. Y aún más atrás de eso, Génesis capítulo 3, donde está la primera promesa de que vendría un redentor, un salvador, por medio de una mujer. Como lo dije en una grabación anterior. Y búsquelo aquí en mi canal de YouTube, que ahí lo dice. La paga del pecado es muerte. Amigo, entienda claramente. Mire, hablando de todo esto, de que posiblemente el Señor Jesús estaba refiriendo a aquel día, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, 1 a 2. El apóstol Pablo hablando, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Escuche, cuando el Señor Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Si usted lee esto, es la misma manera que el Señor Jesús está hablando. ¿Y por qué le digo eso? ¿Usted cree que Pablo, el apóstol Pablo, no sabía nada más que a Jesucristo crucificado? Él sabía muchas cosas más. Sino que dice claramente que, dice, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo que él predicaba. No es que él no sabía de la ley, porque había aprendido a los pies de Gamaliel, aquel sacerdote, ¿no? Él había aprendido la ley, a observar la ley, inclusive persiguió a la iglesia por mucho tiempo, matando a los creyentes y todo eso, hasta aquel día que iba a Damasco y brilló sobre él una luz, tumbó al caballo y lo tumbó a él, hasta lo dejó ciego. Y le pregunta, ¿quién eres tú? Le dice, Señor, ¿quién eres tú? Porque le dice, la voz del cielo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le pregunta. Soy yo el Señor Jesús. Y desde ahí se convierte Pablo. Pero él sabía mucho más que no solamente la muerte de Jesucristo, no solamente a Jesucristo y el crucificado. La otra fiesta que viene después de la fiesta de las trompetas es la fiesta del gran día de la expiación, que se llama Yom Kippur. Los judíos le llaman así. Está en Levítico capítulo 23, versos 26 a 32. Esto se cumplirá en la segunda venida de Cristo Jesús.
Y escuche, son dos cosas diferentes. Fiesta de las trompetas, arrebatamiento de la iglesia, y ahora el día de la expiación, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Dos cosas totalmente diferentes la una de la otra. Eso no lo digo yo, eso lo dice Dios. Dios. No la iglesia evangélica, no la iglesia protestante, no la iglesia pentecostal, no lo dice Osvaldo Carranza, lo dice la palabra de Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Arrebatamiento y segunda venida. Ese día, Yom Kippur lo celebran los judíos. Yo que vivo aquí en Nueva York, ese día, usted puede observar a los judíos. Salen de la sinagoga caminando hacia el río. Acá al lado, al oriente o al occidente, al lado oeste donde yo vivo, está el río, porque aquí, por decir así, estamos divididos por un río, el río Hudson. Este es Manhattan, el río, y allá está New Jersey. Descienden los judíos hacia la orilla del río llevando pan. ¿Y sabe lo que hacen? En simbolismo del pecado de ellos, porque ese día tiene que ver con la expiación de los pecados, el perdón de los pecados. Ellos cogen un pan, que si un baguette, una palanqueta, como dicen en Ecuador, un pan, y lo desmenuzan, rompen así un pedacito, ¡pac!, y lo echan al río, simbolizando el pecado de ellos. Y así, migaja por migaja, echan en simbolismo del pecado, lo echan al río, para que el río se lleve y lave y limpie sus pecados. Así que ese es el día de la expiación, Yom Kippur, un día de ayuno y arrepentimiento, que lo observan los judíos hasta este día que estoy haciendo esta grabación, ¿ok? Buscando el perdón de los pecados y presagiando la expiación final por el pecado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos no saben que ya el Mesías vino, el prometido allá en Isaías, ya vino, ya murió, nació, creció, murió, resucitó corporalmente al tercer día y todo eso. Y no digo que no todos, hay unos cuantos que Dios sí se les ha revelado a través de su palabra, especialmente Isaías en el capítulo 53. Y la fiesta, la última, por decirlo así, que yo le llamo la fiesta número 7, que verdaderamente es la número 8, porque hay 8 fiestas solemnes allí, pero vuelvo y repito, la primera es semanalmente, las últimas 7 son anualmente. Es la fiesta de los tabernáculos, que los judíos le llaman Sukkah. Levítico capítulo 23, versos 33 al 44. Se cumplirá en el inicio del reino milenario del Señor Jesús. Es una fiesta de la cosecha que conmemora, escucha lo que le voy a decir, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ese peregrinaje de 40 años en el desierto está simbolizado por esta fiesta de los tabernáculos, porque ellos en el desierto habitaban en tiendas de campañas o cabañas, si usted le quiere llamar así, temporales, y que señala la futura morada de Dios con la humanidad cuando Jesús venga a reinar por 1000 años, para mostrarnos cómo hubiera sido verdaderamente si Adán y Eva, nuestros padres terrenales, no hubieran desobedecido a Dios. ¿Cómo hubiera sido ser reinado por Dios? Y por eso es que Jesús viene a reinar por 1000 años, a establecer un reino milenario, un reino de 1000 años aquí en la tierra, con los creyentes verdaderos, con la iglesia que Él compró a través de precio y sangre y muerte en la cruz. Él viene a establecer ese reino para que veamos y sepamos cómo hubiera sido si Adán y Eva no lo hubieran desobedecido. Entonces, como dije anteriormente, la fiesta de la Pascua, los panes sin levaduras y las primicias
ya se cumplieron. Y 50 días después, se cumplió en el día de Pentecostés, el de Shavuot. Ya se cumplieron las primeras 4 fiestas solemnes, que volví y repito, cada año los judíos celebran esto, en la primavera y ahora cuando empieza el otoño. Porque ahorita aquí en los Estados Unidos, en la parte el noroeste de los Estados Unidos, estamos en el verano, que está haciendo calor. El 21, si no me equivoco, la mente no me traiciona, de septiembre empieza el otoño. Pero más o menos por ahí, por ese tiempo, el 21, sí, comienza el otoño. Y yo vuelvo y repito, del 22 al 24 viene la próxima fiesta, la fiesta de las trompetas, que todavía no se ha cumplido, porque el arrebatamiento de la iglesia todavía no se ha ejecutado, no se ha cumplido, pero de que viene, viene. Escuche lo que le digo, por favor, amigo. Si las 4 primeras fiestas, según como dice Levítico, capítulo 23, se cumplieron tal y al pie de la letra como Dios lo dice, ¿qué me puede hacer a mí dudar? ¿Qué me puede hacer a mí no creer de que las últimas 3 fiestas solemnes de Levítico capítulo 23 no se vayan a cumplir precisamente y exactamente como Dios dice que se deben de cumplir, si las primeras 4 ya se cumplieron tal y como Él lo dijo? Y entiendo una cosa, y una cosa entiendo, yo sé que hay muchas personas que le van a decir y dicen muchas veces, ay, no hay nada imposible para Dios. ¿Sabe que cuando dice eso? Está comparando en lo que es posible, o lo que es imposible, perdón, para el hombre y lo que es posible para Dios. No es que no hay nada imposible para Dios, porque hay una cosa, y entiéndalo claramente, en el libro de Hebreos está esto, lo único que es imposible para Dios es mentir. Dios no puede mentir porque eso violaría su santidad, violaría su palabra. Dios no es como los políticos que le prometen blanco y negro por el otro lado. Le prometen riqueza, le prometen que no va a haber hambre, que va a haber agua, que va a haber esto, que va a haber lo otro, que va a haber de todo. Porque los políticos están delante de un público y prometen una cosa por este lado y van a otro lugar y prometen otra cosa por el otro lado de la boca. Dios no es así. Lo único que es imposible para Dios es mentir. Así que la fiesta de las trompetas, el día de expiación, como día anterior, que es Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos prefiguran los acontecimientos que rodean el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Jesús y el establecimiento de los 1000 años del Señor Jesús entre los creyentes aquí en la tierra. Esas no son mis palabras. Esas no son las palabras de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, ni de la iglesia pentecostal. Esa es la palabra de Dios. Si usted lo recibe y lo cree, amén, se beneficiará. Y si no, usted le tendrá que dar cuenta al Señor. Con esto los dejo. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Señor Jesús, gracias por llevar mis pecados en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por resucitar corporalmente el tercer día para darme la esperanza de vida eterna junto a ti. Gracias que por medio de ti, Señor Jesús, puedo tener una relación personal con el Padre. Hoy, Señor Jesús, abandono la vida pecaminosa que me ha alejado de ti para nacer de nuevo. Me arrepiento de haber vivido alejado de ti, no creyendo en tu palabra. Me arrepiento de todo eso, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias que Dios es mi Padre. Gracias, Señor Jesús, que tú eres mi único y exclusivo Salvador. Gracias que el Espíritu Santo es mi consolador, es mi ayudador. Gracias que el Espíritu Santo me dirige a toda justicia y a toda verdad. Gracias que el cielo será mi hogar por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Cuando tenga la oportunidad,
Usted se preguntará en este momento, mire, si hizo esa oración creyendo, usted nació de nuevo en este momento. Hay fiesta allá en el cielo. Los ángeles están tocando trompeta, qué sé yo, pandero, de todo, hay fiesta. Porque un pecador se ha arrepentido. Y usted se preguntará, ¿qué hago ahora? Compre una Biblia, consígase una Biblia. La Reina Valera, la revisión de 1960. Y empiece leyendo el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Léalo unas 3, 4, 5 veces. Y después de terminar de leer el Evangelio según San Juan, lea el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Así mismo, 3, 4, 5 veces. Llénese de la palabra de Dios. Ore. Orar no es otra cosa más que hablar con el Padre Celestial. Y si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, usted no ha perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante aquí es conocer al Señor Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. No ser religiosos, porque la religión no salva a absolutamente nadie. Y la salvación no es por nuestro propio mérito, porque si fuera por nuestro propio mérito, porque yo soy bueno, porque no le hago mal a nadie, porque no robo, porque no cometo adulterio, porque no ando fornicando o algo por el estilo, porque no hablo mal de mi prójimo, porque no hablo falso testimonio en contra de mi prójimo, ni cosas por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Porque si la salvación fuese por mis propios méritos, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir en la cruz? Usted puede ir y visitar a los enfermos en los hospitales, los privados de libertad en las prisiones. Usted puede darle de comer a su barrio entero y no le asegura de que se va a ir al cielo. Porque vuelvo y repito, la salvación no es por nuestros propios méritos. Porque si fuera por nuestro propio mérito, ¿para qué tuvo que venir Jesús a morir? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hoy y siempre. La paz del Señor sobre ti, sobre tu hogar. Comparte este video, por favor, con otras personas, con todos tus contactos. Súbelo a tu página, a tu muro de Facebook. Súbelo y compártelo, por favor, y escuchen lo que les voy a decir, voy a compartir. Si el arrebatamiento no ocurre ahora en septiembre, amén. Seguimos esperando. Porque si no es este año, pueda que sea el próximo año o el año siguiente. Pero como dije anteriormente, ya las primeras 4 fiestas se han cumplido tal y como Dios lo dice en el libro de Levítico capítulo 23. Las últimas 3 fiestas deben cumplirse tal y como Él dice también. De eso no hay duda. Yo no dudo eso. Y vuelvo y repito, si no es este año, amén. Sigo esperando, sigo confiando, porque no voy a perder la esperanza de que la palabra de Dios se cumpla tal y como Él dice que se va a cumplir. Pero mire, si se llegara a cumplir en septiembre, el próximo mes, y usted se llega a quedar, lo que viene para esta tierra va a ser terrible. Terrible, terrible, porque van a ser los juicios de Dios, la ira de Dios derramada sobre aquellos que no quisieron creer, que confiaron más en tradición religiosa que en lo que dice la palabra de Dios, que confiaron más en el catolicismo, en el Islam, en la organización de los testigos de Jehová, en los mormones o alguna otra religión habido por haber, en vez de confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es que les dije anteriormente, esto no se trata de creer en Dios, o sea, creer en la existencia de Dios, sino creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha proclamado, en lo que Dios ha establecido en su palabra, la Biblia. No es lo que dice la iglesia evangélica, la iglesia protestante, ni la iglesia pentecostal, o lo que yo pueda decir, es lo que dice la palabra de Dios. Con esto lo dejo. Dios los guarde y los bendiga siempre.